Estimados amigos aquí presentes, quiero en primer lugar saludar al señor alcalde, el señor Gilmer Solórzano, alcalde distrital de Huaura, también a los distinguidos miembros que lo acompañan en la mesa, entre ellos el subprefecto, el señor Boris Medina, el señor Mogollón y todos ustedes. Muy buenos días. Quiero en primer lugar transmitirles el saludo de la presidenta del Congreso, que también tuvo a bien en un inicio querer acompañarnos por la dimensión de este tema, la doctora Luz Salgado, pero por la coyuntura política ustedes comprenderán, a veces los deseos chocan contra la realidad. He escuchado con atención lo que ha dicho con bastante versación el señor Luis Oces. Creo que ese es el espíritu que se requiere para que todos interioricemos la importancia del Bicentenario. El Bicentenario es una época que nos tiene que motivar absolutamente a todos. En otros países las celebraciones y el recuerdo empiezan 7, 8, 9, 10 años antes. Acá, en nuestro país, estamos tan solo a 4 años del Bicentenario y ese espíritu, con excepción de Huaura, todavía no se ha interiorizado en todos nosotros. Por ello, la importancia de actos como estos. Huaura fue germinal en el proceso del Bicentenario, en el proceso de independencia, en el proceso de liberarnos del yugo español. Hoy día, con este acto, también puede ser germinal en el sentido de que se convierte en una onda expansiva que primero a los distritos aledaños, luego hacia Lima, luego hacia otras regiones, empieza a generar las condiciones para que el espíritu del Bicentenario se interiorice en todos nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para que de esa manera podamos mirar con la verdadera dimensión lo que significa este noble acto que generó las condiciones para que naciera la República del Perú, el contexto. Es cierto que el general San Martín llega a Lima y es cierto que es un extranjero. Y llega a Lima, pero luego de hacer un periplo por Paracas, por Huaura, desembarca acá, como bien se ha señalado, permanece varios meses acá, y desde acá él se da cuenta de una cosa: no contaba con el apoyo de las élites peruanas. Las élites peruanas, los hacendados, tenían dudas en el sentido si permanecían del lado de los españoles o si de lo contrario se liberaban y seguían el ejemplo de otros países en América Latina. Entonces es el pueblo el que fuerza a los hacendados a empezar este proceso. ¿Y por qué empieza este esfuerzo? Porque hay un momento cumbre en 1820, un 27 de noviembre, en el cual se da la señal. Y es acá, en Huaura. Luego, el fenómeno empieza a trascender, porque en esos momentos el norte del Perú era la capital económica. En el norte del Perú estaban los ingenios azucareros, o básicamente agricultores. En el norte del Perú se consolidaba toda la riqueza guanera para ser exportada. En el norte del Perú había una comunicación a partir de pequeñas caletas o puertos, y ahí estaban afincadas las familias con mayores posibilidades económicas. Entonces ese acto de Huaura es un acto simbólico y a la vez dinámico, es el gatillador de lo que luego significa el lanzamiento de la independencia en Lambayeque, el 27 de diciembre del mismo año, 1820, un mes después exactamente. Luego 2 días después en Trujillo, el 29, y de ahí se van a Cajamarca, y de ahí bajan por la Sierra Central. Es decir, se genera lo que he señalado, esa onda expansiva, pero ¿a partir de qué? De que el pueblo se levanta, porque el pueblo sí no quería el yugo español, y fuerza a las élites a aliarse de esta manera con el movimiento que había surgido y se había afincado acá en Huaura. Entonces, cuando uno conmemora fechas con esa dimensión, son importantísimas 2 cosas. La primera, el entender qué ha pasado con nuestro país en estos 200 primeros años que vamos a cumplir en 1821. Los bicentenarios son importantes para eso. Si hacemos un símil con los seres humanos, y uno dice, ¿no? Tengo 30 años, he avanzado tanto, tengo 40 años, he avanzado tanto, tengo 70 años, miro hacia atrás, ¿qué he hecho con mi vida? Los centenarios son momentos para eso. Y miren la pena que da
que el Perú se acerca al bicentenario con 5 expresidentes comprometidos con la justicia. 5. Morales Bermúdez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta. Tenemos 5 expresidentes vivos y ni uno se sabe. Eso nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué está pasando con nuestro país? Yo que he tenido la oportunidad de estudiar en Colombia, cuando en Colombia hay problemas, se convocan los expresidentes como sabios para que den su posición, su reflexión, su consejo al presidente de turno. Lo mismo sucede en Chile. En Chile, por ejemplo, el presidente Lagos sigue viviendo en el departamento del 2.º piso del mismo edificio donde vive hace 40 años. Entonces, generan referencias al pueblo y el pueblo confía. ¿Qué nos ha pasado a nosotros que hemos llegado a lo que estamos atravesando en estos momentos? Ese es un gran tema para el bicentenario. Que ya no se trata de 1 y el resto fue bueno, ya no se trata de 2 y el resto fue bueno. Tenemos 5 que están vivos y los 5 tienen problemas con la justicia. O sea, algo está pasando con nuestra sociedad. Esas son cosas que tenemos que reflexionar. ¿Y por qué digo eso? Porque está bien el tema de infraestructura, pero de nada vale el dinero si no hay principios y valores. De nada vale. En nuestro país, en muchos momentos, ha habido una gran provisión de dinero. Y como bien dice el maestro Jorge Basadre, la República Falaz, ¿no?, que tuvo más dinero que ninguna en América Latina, gracias a las exportaciones del guano, ¿en qué se convirtió? Luego lo mismo pasó con el caucho. Lo mismo pasó porque fuimos los primeros países en América en explotar petróleo, antes inclusive que los Estados Unidos. Hemos tenido la riqueza minera, ahora las exportaciones. ¿Y de qué nos vale? Si somos una sociedad que lamentablemente es indiferente ante lo que acontece en estos momentos, sobre todo en temas de corrupción. Da pena, por ejemplo, que en una cumbre de empresarios justifiquen los robos si es que hay obra. Y cuando uno piensa son los empresarios, se hace una encuesta en el pueblo y el pueblo también dice qué bonito, hay obra. Y no importa por lo tanto que roben, me refiero al IVA. Entonces, ¿qué nos pasa? Las obras son importantes, por supuesto que lo son. Cambian la dimensión de los pueblos. El primer centenario trajo como consecuencia que gran parte de lo que vemos en Lima se haya generado, construido, edificado en el bicentenario. Uno ve la avenida de Arequipa, se hizo para el primer centenario. Uno ve las vías que comunican Lima con el Callao, Venezuela, Argentina colonial, se hicieron para el centenario. Uno ve el Parque de la Reserva y el Parque de la Exposición, homenajes que se hacen en el bicentenario. Uno ve los museos, se hicieron para el primer centenario. Entonces la obra física es importante, pero creo yo, y con esto quiero decir que prometo delante de ustedes colaborar con el alcalde para conseguir lo que sea necesario para sacar adelante los proyectos que él tenga. Creo que también es importante que reflexionemos en colegios, en ambientes de la sociedad civil, en eventos como estos. ¿Qué es lo que nos ha pasado para que estemos en una situación tan dramática como la que estamos atravesando? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué nos falta construir como sociedad? ¿Por qué somos un país que en estos momentos puede exhibir los logros del crecimiento económico, pero también presidentes que se esconden o huyen agazapados a otros países para no caer en manos de la justicia? En otros países, cuando surgen los problemas, hay referentes. Y nuestro país ha tenido referentes. Cuando habían problemas uno miraba a Luis Alberto Sánchez, al mismo maestro Basadre, a Porras, y los miraba y esperaba su consejo. Hoy, ¿a quién miramos? ¿Quién es el que surge por encima de la discusión de coyuntura banal del día a día y nos dice, ese es el camino? ¿Quién es? No tenemos a ni uno. Entonces es importante entender que los valores cívicos, la conciencia moral, los principios que nacen de la familia, son aquellos que tienen que hacer que construyamos un nuevo Perú a partir del 2021. Es un momento estelar, es un momento que no se va a repetir hasta dentro de 100 años, es un momento que nos tiene que llevar a pensar
Y Huaura tiene la oportunidad de convertirse en la primera luz que encienda a otras para que en el Perú reviva el espíritu del bicentenario, de la celebración de nuestra independencia. Hay en ese sentido una autoridad moral. En esta casa se afincó don José de San Martín. En esta casa pensó, reflexionó, elucubró qué tengo que hacer con el resto del país. En esta misma casa, bajo el liderazgo del alcalde y de ustedes, también se puede pensar qué hacemos como cosas distintas para que el Perú empiece a renacer desde el pensamiento que nace acá en Huaura. ¿Qué hacemos? Y se puede hacer. Cuenten conmigo en mi posición de presidente de la Comisión del Bicentenario. Es importante el proyecto, vuelvo a decir. Es importante que exista un antes y un después. La transformación física de la ciudad. Mejores colegios, mejor sanidad, mejor agua de desagüe, mejores pistas, pero también valores. Sin valores, la construcción no sirve de nada. Por eso es que hay dichos que dicen, es tan pobre que solamente tiene dinero. ¿De qué vale que una persona demuestre o vive en una residencia si adentro todo es un caos? La familia se pelea todos los días. Los valores y principios incorporados a la sociedad permiten que se construya ciudadanía. Y lo demás, como por ejemplo la mejora de la seguridad, un ambiente de calidad, que las personas se respeten unas a otras, va cayendo por su propio peso. Huaura tiene la oportunidad de convertirse, en conjunto con otras autoridades, hablo del alcalde, ustedes y los que podamos acompañar a nivel nacional, en esa semilla que haga que la reconstrucción del país empiece a ser una realidad y no tan solo una esperanza. Hoy en día la gente está decepcionada. La gente dice, ¿qué es lo que está pasando? Habrá muchos que se ríen, ¿no? Miren ese presidente, Toledo, Humala, García, las ratas, ¿no? Pero en el fondo nos da pena, en el fondo nos avergüenza, en el fondo nos sentimos mal, porque nadie puede sentirse bien cuando aquella persona que gobernó el Perú hoy está en problemas con la justicia. Y nadie puede sentirse feliz cuando no se trata de uno, sino de 5. Y no se trata de un gobierno, sino de 5 gobiernos. Pero en el fondo también existe siempre la posibilidad de empezar dentro del mal a levantar aquello que fue bueno. Por eso es que yo señalo la excepción que significó el gobierno de Valentín Paniagua en una entrevista que hoy día me hacen en la República. ¿Fue todo malo en los últimos años? No. Hubo una persona que, pudiendo quedarse, prefirió irse. Porque a Valentín Paniagua le decían, quédate 2, 3 años más. Y él dijo, no, mi mandato es hasta el 28 de julio y hasta el 28 de julio me quedo. Y aquellos que dicen, necesito mucho tiempo para hacer obras, pues miren a Paniagua todo lo que hizo en 8 meses. Todo lo que hizo. Porque cuando una persona es honesta y correcta, pues simplemente se dedica a trabajar en función del beneficio del pueblo peruano. ¿Por qué menciona Paniagua? Por una sencilla razón. En este bicentenario, en el cual han sucedido cosas dolorosas como las que acabo de mencionar, también hay cosas, hay momentos, hay personajes que enaltecen a la República Peruana. Y en estos momentos, reconociendo que hay cosas malas, tenemos que valorar lo que tenemos de bueno, pues nuestra nación tiene que volver a surgir con distinto pie a partir del 28 de julio del 2021. Tiene que haber un antes y un después. Tenemos que aprovechar para entender qué es lo que nos ha pasado, para generar las condiciones para un Perú mejor, un Perú en que sepamos elegir, un Perú en que sepamos fiscalizar, un Perú en que nos levantemos a señalar aquellas cosas que consideramos incorrectas y no seamos un país silencioso, silente, que permite y aguanta cuando debería reclamar y fiscalizar. Esas cosas que a veces se confunden con la nobleza del pueblo peruano son las cosas que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Como también qué es lo que hemos hecho bien para repetirlo y mejorar. La Comisión del Bicentenario del Congreso de la República, que tengo la suerte de presidir y en la cual están
el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista Jorge del Castillo, el congresista Tubino, el congresista Miguel Torres, el congresista Edwin Donaire. Es una comisión que ha decidido hacer varias cosas en paralelo. La primera, la que tiene que ver con el apoyo a las regiones, pues el tema del Bicentenario no es un tema que solamente tenga que ver con Lima, es un tema que compromete a toda la región, y dentro de todas las regiones a todos los gobiernos locales, y cómo no, wow, como bien decía el señor alcalde, el gran evento que marque el inicio de las celebraciones del Bicentenario va a ser aquel que se haga acá en Huaura dentro de 4 años. Ahí se marca el inicio de las celebraciones, porque acá fue donde don José de San Martín, en este histórico balcón, se dirigió por primera vez a 8.000 personas, y acá fue donde se sentaron las bases un día como hoy constitucional, porque esa es la polémica que existe con Lambayeque. Lambayeque dice: nosotros fuimos los primeros, y es cierto, en Lambayeque también hay un documento, pero es un documento municipal, es un acta concejal, con algunos notables y con ausencia de algunas autoridades. Allí, mis queridos amigos de Lambayeque, se equivocan. El primer documento de Estado, el primer documento con carácter de Estado, es el reglamento provisional, cuya fecha celebratoria estamos conmemorando el día de hoy. La polémica no tiene sentido, pero también es bueno desde el punto de vista de cómo existen las ganas de querer ser los ejes sobre los cuales empezó este proceso de independencia nacional. Igualmente, lo que se conmemora es la independencia, pero el nacimiento de la República como tal se da el 20 de septiembre de 1822, cuando se inicia el primer Congreso Constituyente en el Perú, y es el bicentenario también del Congreso de la República. Ahí nace la República. Por eso, como bien decía el señor Oces, Luis Oces, hay un tema que tiene que ver con un proceso de independencia que se inicia en Huaura y culmina en Ayacucho, y en el medio nace la República y se colocan los pilares para lo que es aquella deuda que todavía no hemos zanjado con nuestra sociedad de la construcción de la nación peruana. Una de las preguntas que tenemos que hacer en estos 200 primeros años: ¿somos una nación? Entendiéndose por nación a ese conjunto de personas que tienen tradiciones comunes y está completamente integrada. No nos seguimos burlando del que habla quechua, no ninguneamos al que tiene un color distinto a nuestra piel, no nos fijamos primero en el apellido antes que en los títulos, o cuando queremos seleccionar a alguien, en lugar de mirar la trayectoria, miramos la pinta, o de lo contrario, ¿acaso pensamos en aquellos planes de desarrollo que mejoren la calidad de vida de todos, entendiéndose por todos, a todos sin excepción? Yo no entro en esas cosas por las cuales discrepo todas y todas, ¿no? Porque no lo permite la Academia Española. Es una moda que algún día pasará. Ya somos todos. Entonces, ese concepto de nación, esa integración pendiente, es algo que tenemos que analizar en ese bicentenario y aprovechar, no solamente para cuestionarnos, sino para generar las condiciones de un nuevo cambio que involucre la mejora de la ciudad. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Un Huaura antes y después sería ideal, pero un Huaura también con una mejor sociedad, porque la responsabilidad histórica que tiene Huaura no marcha solo alrededor del balcón que se sitúa geográficamente acá, sino que Huaura tiene que aprovechar para poder ser ciudad emblemática. Yo respaldaré esa moción con muchísimo gusto, mañana mismo la empiezo a redactar, pero implica ser especial, porque se convierte en ciudad emblema, ciudad ejemplo, ciudad referente, ciudad que tiene que honrar
ese carácter de emblemático. Y por lo tanto se tienen que hacer esfuerzos para ser distintos y diferenciados, en el mejor sentido de la palabra. Una ciudad que goce del apoyo, pero que también haga su propio esfuerzo para convertirse en un faro que inspire. Aquella ciudad donde nació la independencia en el Perú, donde surgió, donde se anunció por primera vez, es una ciudad referente. Y eso trae como consecuencia una serie de responsabilidades que yo sé que ustedes van a cumplir. Estimados compatriotas, señor alcalde, señores autoridades, para mí es un honor, como representante de la nación, como congresista de la República, compartir estos momentos con ustedes. Los felicito, pues muchos son indiferentes ante fechas tan importantes como esta. El momento que hoy se anuncia y los tiempos que vienen van a ser, estoy seguro, el elemento fundamental para que el espíritu del Bicentenario, que ya está tan solo a 4 años en el horizonte, empiece a surgir en todo el Perú. Hace 196 años, don José de San Martín hizo acá un reglamento provisional. 196 años después, un alcalde, nuestro querido amigo el señor Gilbert Solórzano, plantea las bases para que el surgimiento de un espíritu del Bicentenario empiece a llenar los corazones de todo el pueblo peruano. Muchas gracias.